Una policía blanca humilla a un barbero negro durante una parada, hasta que toda la ciudad descubre quién es en realidad. En el pequeño pueblo de Fairhill, en el medio oeste estadounidense, un encuentro policial trastoca la noche. Una policía blanca, conocida por su temperamento estricto, saca a la fuerza a un hombre de su coche. Barbero negro de 55 años, lo acusaron de ser sospechoso, sin saber que era uno de los hombres más respetados de su comunidad. Y lo que sucedió después se convertiría en noticia nacional. La noche había caído sobre Fairhill, California, con ese silencio tibio que solo las ciudades pequeñas conocen. Las calles estaban casi vacías, iluminadas por faroles que zumbaban como si estuvieran cansados de un día demasiado largo. En una esquina próxima a la avenida principal, un viejo sedán plateado estaba estacionado a medias sobre la banqueta, inclinado hacia un lado como si estuviera exhalando su último suspiro. A su lado, agachado con un gato hidráulico oxidado, estaba Eliseo Grant, un hombre afrodescendiente de 55 años que llevaba 3 décadas viviendo entre Fairhill y Santiago, Chile, donde mantenía parte de su familia. Esa noche, sin embargo, él solo quería llegar a casa en Sacramento, donde su esposa lo esperaba con una sopa caliente y un abrazo que él necesitaba más de lo que admitía. Eliseo llevaba casi 20 minutos intentando aflojar las tuercas del neumático trasero, que había reventado de forma abrupta al pasar sobre una pieza de metal en la carretera. No era la primera vez que algo así le ocurría. Los caminos de California estaban llenos de sorpresas desagradables, especialmente para quienes conducían carros viejos como el suyo. Aún así, él mantenía una calma casi ritual. Respiraba hondo, pausado, como si hubiera aprendido a controlar el mundo exterior desde adentro, no desde afuera. Para muchos, Eliseo era el viejo sabio de la barbería, el hombre que escuchaba más de lo que hablaba, el que siempre respondía con paciencia, incluso cuando la vida le presentaba más pruebas de las necesarias. Pero esa noche no sería una prueba cualquiera, y él lo sabía desde el momento exacto en que escuchó una sirena corta, seguida del ruido característico de una patrulla frenando detrás de su carro. No era la primera vez que veía luces rojas y azules reflejadas en su carrocería gastada, pero sí era la primera vez en años que sintió como un gesto simple, cambiar una llanta, podía convertirse en algo que escapaba de su control. De la patrulla bajó la oficial Sandra Doyle, una mujer blanca de 33 años, con cabello rubio recogido en un chongo apretado, mandíbula tensa y un aire permanente de alguien que cree que siempre está 2 pasos por encima de todos los demás. Sandra era conocida en Fairhill por tener mano dura, como decían algunos con voz cuidadosa, aunque todos sabían lo que esa expresión realmente significaba. Las minorías del barrio la reconocían no por su eficiencia, sino por su actitud agresiva y sus miradas que siempre buscaban un motivo para desconfiar. «Buenas noches», gritó Sandra sin esperar respuesta. «¿Qué hace estacionado así? ¿Sabe que está bloqueando la vía?» Eliseo levantó la vista lentamente. No reaccionó con sobresalto, no hizo movimientos bruscos. Simplemente la miró con una serenidad que, desgraciadamente, fue malinterpretada como desafío. «Tengo una llanta ponchada, oficial», respondió con voz baja. «Solo intento cambiarla para poder llegar a Sacramento». Sandra entrecerró los ojos. Dio un par de pasos hacia él, poniendo una mano sobre el arma en su cinturón. No desenfundándola, pero sí tocándola lo suficiente para activar el instinto de alarma en quien la observara. «¿Y por qué no llamó a una grúa?», preguntó con tono suspicaz. «No tengo señal», respondió Eliseo mostrando su celular apagado. «Ya casi termino». Sandra observó el carro, luego observó a Eliseo y después volvió a observar el carro. Aunque no había absolutamente nada sospechoso, su expresión se endureció. «¿Puedo ver su identificación?». Eliseo sintió un leve nudo en el estómago. No porque hubiese hecho algo malo, sino porque conocía muy bien ese patrón. Lo había vivido en carne propia antes. Lo habían vivido sus hermanos, su padre, incluso su abuelo en las calles de Nueva York, décadas atrás. Aún así, extendió lentamente la mano hacia su bolsillo trasero para sacar la cartera, moviéndose despacio para no provocar malentendidos. Pero Sandra no esperó. En cuanto él metió la mano en el bolsillo, ella gritó: «¡Alto! ¡No haga movimientos bruscos!».
Eliseo congeló su brazo en el aire. Su respiración, que hasta hacía unos segundos era suave y rítmica, se volvió pesada. Miró a Sandra con una mezcla de incredulidad y cansancio, como quien presencia un guión repetido tantas veces que ya sabe todas las escenas de memoria. «Solo iba a sacar mi identificación», respondió él, manteniendo la calma con un esfuerzo enorme. Sandra no retrocedió. Tampoco evaluó la situación con objetividad. En lugar de eso, avanzó otro paso hacia él, ahora sí colocando completamente la mano sobre su arma. «Póngase de pie», ordenó, «con las manos donde pueda verlas». Eliseo obedeció. No era un hombre que buscaba confrontaciones. Había pasado la mayor parte de su vida evitando que otros hombres, especialmente jóvenes, se metieran en situaciones que no tenían vuelta atrás. Él había enseñado a muchos cómo respirar antes de reaccionar, cómo pensar antes de pelear, cómo bajar la voz cuando la adrenalina subía. Pero ahora era él quien debía aplicar esas lecciones. Mientras se levantaba, dos adolescentes que venían caminando de una tienda cercana se detuvieron al ver la escena. Uno de ellos sacó el celular discretamente y comenzó a grabar. No porque quisiera problemas, sino porque ya conocía demasiado bien cómo acababan estas historias cuando no había cámaras presentes. Sandra observó a los chicos, pero no les dijo nada. Su atención estaba centrada en Eliseo, como si él fuera un criminal peligroso atrapado en pleno acto. «¿Qué hace en Fairhill a estas horas?», preguntó con un tono que ya implicaba sospecha, no curiosidad. «Trabajo aquí», respondió Eliseo. «Soy barbero. Tengo mi negocio a 3 cuadras». Sandra lo miró de arriba abajo. Su expresión dejó claro que no le creía, o peor aún, que no le importaba. «Un barbero trabajando de noche. Qué conveniente», murmuró con sarcasmo. Eliseo tragó saliva. No respondió. No valía la pena discutir con alguien que ya había decidido el final de la historia sin escuchar el principio. La tensión en el aire era tan densa que incluso los adolescentes dejaron de murmurar entre ellos. Algo estaba a punto de estallar, algo que nadie quería presenciar, pero que todos sabían que, lamentablemente, era real. Y ese algo estaba a punto de cambiar para siempre la vida de Eliseo, de Sandra y de toda la ciudad de Fairhill. El viento frío de Fairhill soplaba con fuerza cuando Eliseo levantó lentamente las manos, obedeciendo el mandato silencioso que flotaba en el aire. No era la primera vez que un oficial lo trataba con desconfianza, pero algo en esa noche, el tono de Sandra, su postura, la tensión en su mandíbula, le indicaba que esta no sería una simple verificación de rutina. Él había vivido demasiado como para no reconocer el peligro disfrazado de procedimiento. Sandra rodeó el carro, examinándolo como si esperara encontrar armas ocultas, drogas o algún indicio que justificara su hostilidad. Pero no vio más que un vehículo viejo, un gato hidráulico oxidado y un hombre cansado intentando llegar a su hogar en Sacramento. Eso no la detuvo. Al contrario, su frustración aumentó. Cuando la realidad no coincide con la narrativa preconcebida, algunas personas doblan la realidad en vez de ajustar su percepción. ¿Me está mintiendo, señor Grant?, preguntó Sandra, anotando algo en su libreta, aunque no había hecho ninguna pregunta concreta. «No, oficial. Solo cambiaba una llanta. Nada más», respondió Eliseo, con esa serenidad que siempre lo acompañaba en situaciones tensas. Pero Sandra interpretó esa calma como desafío. Para ella, un hombre inocente estaría nervioso, ansioso por demostrar su inocencia. Esa lógica torcida, muy común en abordajes sesgadas, la hizo elevar aún más la voz. «¿Por qué está tan tranquilo?», preguntó ella, acercándose. «Las personas que ocultan algo suelen actuar así». Eliseo respiró hondo. Esa frase lo golpeó como un eco doloroso de su pasado en Nueva York, donde hace décadas un oficial lo acusó de actuar demasiado calmado para alguien que no hizo nada. Las mismas palabras, la misma arrogancia, el mismo veneno racista disfrazado de seguridad pública. «Estoy tranquilo porque no hice nada malo», respondió él, «y porque sé que la verdad eventualmente sale a la luz, oficial». Sandra frunció el ceño, irritada por la compostura de Eliseo. No estaba acostumbrada a que la miraran directamente a los ojos sin miedo. «Ponga las manos en el cofre del carro», ordenó. «Sepárelas. Quiero verlas bien». Eliseo obedeció sin protestar.
Pero mientras colocaba las manos sobre el metal frío, algo dentro de él se quebró ligeramente. No era la humillación en sí, era el hecho de que, después de tantos años intentando vivir correctamente, educando jóvenes, ayudando familias en crisis, seguía siendo visto como un peligro solo por ser un hombre negro en la noche. Los adolescentes que grababan desde la acera intercambiaron miradas de alarma. Uno de ellos, Mateo, un chico de 16 años, susurró: «Esto no está bien, bro. Ella lo está tratando como si fuera un criminal». Su amigo Andrés asentió. Pero ambos sabían que intervenir podía empeorar todo, así que hicieron lo único que podían: mantener la cámara firme. Mientras tanto, Sandra colocó una mano en el brazo de Eliseo, apretándolo más fuerte de lo necesario. Quería dejar claro quién tenía el poder. «Voy a revisar su carro», informó sin pedir permiso, «por si acaso está transportando algo ilegal». Eliseo la miró por encima del hombro. «¿Tiene una razón para sospechar eso?», preguntó con calma. Sandra se irritó. «Yo decido lo que constituye sospecha, no usted». La palabra yo sonó pesada, cargada de un ego inflado por años de poder mal ejercido. Era como si ella estuviera recitando un guión que había practicado demasiadas veces en su cabeza. El guión de una autoridad absoluta, sin límites, sin cuestionamientos. Mientras revisaba el interior del carro, tiró la mochila de Eliseo al suelo y la abrió sin cuidado. Sacó ropa, tijeras de barbearía, un delantal, un libro usado titulado Lecciones de paz en tiempos de caos, que él leía para guiar a jóvenes problemáticos en su comunidad. Sandra lo sostuvo entre los dedos como si fuera basura. ¿Y esto qué es? ¿Algún tipo de discurso motivacional barato? Eliseo la miró con un cansancio que venía de años, décadas, siglos de ancestral memoria. «Es un libro sobre evitar violencia», dijo él suavemente. «Lo enseño a jóvenes que pasan por momentos difíciles». Sandra soltó una carcajada corta, incrédula. «¿Usted? ¿Un barbero enseñando filosofía? No me haga reír». Esa burla, más que cualquier acción física, encendió algo en el pecho de Eliseo. No era rabia, era dolor. Dolor de ser invisible incluso cuando hacía o intentaba hacer o correcto. «No sabía que era ilegal enseñar a otros cómo mantenerse lejos de problemas», respondió. Sandra ignoró el comentario. «¿Llevaba esto a algún alumno esta noche?», insistió, insinuando algo sin fundamento. «Solo volví a casa», repitió Eliseo. La tensión aumentó. Sandra cerró la mochila y la arrojó de nuevo al asiento del carro. Luego se aproximó a Eliseo por detrás. «Voy a hacer un registro personal», anunció. Eliseo sintió el corazón apretarse. Sabía lo que eso significaba. Un escalón más hacia la humillación total. «¿Por qué?», preguntó. «No he mostrado ninguna amenaza. No tengo antecedentes. No me resistí». Pero Sandra no respondió. Simplemente lo empujó con el antebrazo para posicionarlo mejor contra o cofre. Los adolescentes grabaron todo. Cada gesto, cada palabra, cada toque innecesariamente brusco. En ese momento pasó un carro blanco lento, bajó la ventana y una mujer gritó: «Déjelo en paz, oficial. Solo está cambiando una llanta». Sandra ignoró o gritó, pero Eliseo no. Esa pequeña intervención, ese rayo de solidaridad espontánea, lo hizo respirar más profundamente. Aún así, la humillación continuó. Sandra pasó las manos por las caderas, bolsillos, piernas de Eliseo, buscando algo que no existía. Su respiración estaba acelerada, como si necesitara encontrar algo ilegal para justificar el abuso. Cuando terminó, dijo: «Nada, qué raro. Los tipos como usted siempre esconden algo». Eliseo cerró los ojos por un breve segundo. Esa frase, esa maldita frase, «los tipos como usted», era la misma frase que un oficial en Nueva York usó antes de empujarlo injustamente contra un muro hace 28 años. Ese día, Eliseo decidió dejar la ciudad que lo vio crecer. Esa noche, en Fairhill, la frase regresaba como un fantasma que nunca había desaparecido. Pero antes de que Sandra pudiera continuar con su abuso, algo sucedió. Un carro frenó bruscamente del otro lado de la rúa. Un motor se apagó, una puerta se abrió, y una voz familiar gritó: «Eliseo, suéltenlo ahora mismo».
La voz que cruzó la calle no era una voz común. No era un grito histérico ni una súplica desesperada. Era una voz firme, cargada de urgencia, pero también de autoridad moral, de esas que hacen que hasta el viento se detenga para escuchar. Cuando Eliseo levantó ligeramente el rostro para ver quién lo llamaba, su corazón dio un vuelco inesperado. Del carro que acababa de frenar salió Eva Parker, una mujer de 29 años, cabello rizado sujeto en una coleta alta, piel morena, ojos brillantes y caminar decidido. Vestía jeans, una chamarra azul de mezclilla y una camiseta estampada con el logo del centro comunitario donde trabajaba como asistente social. Ella era una de las personas más queridas del barrio, conocida por su capacidad para mediar conflictos que ni la policía conseguía resolver. También era, aunque pocos lo sabían, una de las jóvenes que Eliseo había ayudado en su adolescencia turbulenta. Eva cruzó la calle casi corriendo, con el celular en la mano y el ceño fruncido en un gesto de indignación absoluta. Sandra Doyle la vio aproximarse y automáticamente adoptó una postura defensiva, como si estuviera siendo atacada, aunque la joven no llevaba nada más que su determinación y su voz. «Oficial, él no está haciendo nada», exclamó Eva, apuntando hacia Eliseo. «Está cambiando una llanta. Es un trabajador de la comunidad». Sandra levantó una mano, como si quisiera detener un huracán con un gesto. «Señorita, aléjese. Esta es una intervención policial. No interfiera o será arrestada por obstrucción». Eva soltó una risa incrédula. ¿Arrestada? ¿Por defender a un hombre inocente? ¿Por grabar un abuso? Levantó el celular que ya estaba captando cada detalle. «No pienso moverme de aquí». Eliseo sintió un calor familiar en el pecho. No era miedo. Era algo que no experimentaba hacía mucho. Ser defendido, ser visto, ser validado. Eva dio unos pasos hacia él, pero Sandra extendió el brazo frente a su pecho. «Le dije que se alejara». «No», respondió Eva sin levantar la voz, pero con un tono que no admitía réplica. «No me voy a alejar de un hombre que ha salvado más vidas en esta ciudad que cualquier patrulla». Las palabras resonaron en la calle vacía como un disparo de verdad. Sandra parpadeó confundida. «¿Salvado vidas? ¿De qué está hablando?» Eva respiró hondo, indignada. «Este hombre», dijo señalando a Eliseo, «es Eliseo Grant, el mentor de la mitad de los jóvenes de Fairhill. ¿Sabe cuántos chicos evitaron caer en pandillas gracias a él? ¿Cuántos aprendieron a controlar la ira gracias a su barbearía? ¿Cuántos encontraron un refugio cuando la violencia los perseguía en sus propias casas?» Sandra no respondió. Tal vez porque no tenía argumentos. Tal vez porque, en el fondo, sabía que había actuado deliberadamente con prejuicio. Pero, como muchas personas incapaces de admitir un error, decidió endurecer aún más su postura. «Señorita, no tengo tiempo para discursos comunitarios», dijo Sandra apretando la mandíbula. «Él estaba estacionado ilegalmente y actuando de manera sospechosa. Estoy siguiendo el protocolo». Eva frunció el ceño con más fuerza. «¿Actuando sospechoso?», repitió. «Está cambiando una llanta. ¿Desde cuándo arreglar tu propio carro es sospechoso? ¿O es que ser negro en la noche es suficiente para usted?». La acusación directa dejó a Sandra momentáneamente sin palabras. Pero antes de que ella pudiera responder, otro carro se estacionó detrás de su patrulla. Era una unidad policial adicional, atraída por el pedido de apoyo automático que Sandra había solicitado minutos antes. Del carro bajó el oficial Richard Coleman, un hombre blanco de 48 años, rostro cansado, pero ojos atentos. Llevaba 20 años en la fuerza y conocía a casi todo mundo en Fairhill. Richard caminó hacia la escena con calma, cuando vio a Eliseo apoyado en el cofre del carro, con las manos extendidas y la expresión resignada. Sus ojos se abrieron en shock. «¿Eliseo?», dijo con incredulidad. Eliseo levantó ligeramente el rostro y lo reconoció también. «Buenas noches, Richard». Sandra se giró hacia él, sorprendida. «¿Lo conoce?», preguntó. Richard se acercó a Eliseo y, sin pedir permiso a Sandra, lo cual ya era una violación tácita de la jerarquía policial, lo ayudó a levantarse y bajar los brazos. «Claro que lo conozco», respondió Richard, con un tono que mezclaba indignación y pena. «Este hombre es prácticamente un pilar de Fairhill». Sandra sintió un vacío repentino en el estómago. «Él
Él estaba actuando extraño. No obedeció inmediatamente. «Detén eso, Sandra», interrumpió Richard con firmeza. «Conozco a este hombre desde que trabajaba en Nueva York como instructor de resolución de conflictos para el cuerpo de bomberos. Él es la razón por la que varios jóvenes de esta ciudad no terminaron en prisión. Es la razón por la que mi propio sobrino salió de una pandilla». Richard respiró profundamente, como si necesitara un segundo para contener su frustración. «¿Qué diablos estabas pensando?». Sandra sintió el peso del momento caer sobre ella como una losa. Miró a Eliseo, luego a Eva, luego a los adolescentes grabando, y por un instante pareció comprender que había cometido un error que no podía deshacer con excusas. Pero aún así, como muchos que pierden poder, intentó salvar la dignidad que le quedaba. Yo creí que... Eva la interrumpió. «No, usted no creyó nada. Usted asumió. Y asumió mal. Como siempre pasa cuando alguien ve primero el color de la piel y después a la persona». Hubo un silencio pesado. Un silencio que parecía venir desde muy lejos, desde historias antiguas que se repetían generación tras generación. Richard se giró hacia Eliseo. «Lo siento, amigo. Esto nunca debió pasar». Eliseo suspiró. No había rabia en su mirada. Solo un cansancio profundo. Un cansancio ancestral. Un cansancio que se transmite de padre a hijo desde tiempos de injusticias interminables. «No tienes que disculparte, Richard», dijo él. «Solo quiero irme a casa». Las palabras hicieron que el corazón de Eva se apretara. ¿Cómo podía alguien tan tranquilo ser tratado con tanta violencia sin razón? Pero algo más iba a suceder. Algo que cambiaría el rumbo de esa noche y que transformaría la situación en un evento que ninguna cámara podría ignorar. Fue en ese momento que Mateo, el adolescente que grababa desde el inicio, dio un paso adelante y dijo en voz alta, lo suficientemente fuerte para todos: «Todo está grabado. Cada palabra, cada empujón, cada insulto. Esto no va a quedar así». Sandra sintió un golpe final, un video, una prueba, una historia que no podría enterrar bajo papeles y reportes manipulados. Y en ese instante, sin que nadie lo supiera todavía, a una cuadra de distancia, otra persona estaba corriendo hacia la escena. Alguien que conocía a Eliseo incluso mejor que Eva. Alguien que traería consigo una verdad que cambiaría todo. A una cuadra de distancia, avanzando con pasos rápidos y respiración agitada, venía María Grant, la hija de Eliseo. Tenía 27 años, era enfermera en un hospital de Santa Mónica, y había terminado su turno hacía apenas 30 minutos. En cuanto recibió la llamada de Eva, una llamada breve, desesperada, llena de palabras atropelladas como «tu papá», «la policía», «lo están maltratando», ella dejó todo, se subió a su carro y manejó hacia Fairhill con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Cuando María giró la esquina y vio a su padre con las manos aún tensas, el carro abierto, la patrulla detrás y la oficial Sandra Doyle parada frente a él como si hubiera atrapado a un fugitivo peligroso, sintió que algo dentro de ella se rompía. No era solo enojo, era una furia ancestral, profunda, una indignación que no venía únicamente de ella, sino de generaciones enteras que ya estaban cansadas de la misma historia repitiéndose en diferentes calles, diferentes décadas, diferentes ciudades. «¡Papá!», gritó ella, corriendo hacia él. Eliseo levantó la mirada al escuchar su voz, y el alivio que cruzó su rostro era tan palpable que hasta Richard lo notó. Él abrió los brazos para recibir a su hija, pero antes de que pudiera caminar hacia ella, Sandra dio un paso adelante y extendió su brazo como una barrera, obligándolo a quedarse en su lugar. «No se mueva», ordenó Sandra. «La situación aún no está resuelta». María frenó de golpe al ver ese gesto. Sus ojos se abrieron con indignación pura. «¿Cómo que no está resuelta?», exclamó ella. «Es mi papá. Está cambiando una llanta. ¿Qué cree que es esto? ¿Una persecución a un delincuente?». Sandra apretó la mandíbula, sintiendo que la situación se le escapaba de las manos como arena entre los dedos. «Señorita, necesita retirarse. Su presencia está alterando la intervención policial». María se adelantó un paso más, ignorando por completo la advertencia. «¿Intervención? ¿Esto es lo que usted llama intervención?».
Tener a un hombre de 55 años con dolor en la espalda, con las manos sobre el cofre, como si fuera un criminal, ¿por cambiar una llanta? Sandra abrió la boca para responder, pero María no la dejó. ¿O es porque él es negro y usted necesitaba justificar su ego frente a la cámara de su patrulla? El golpe fue directo, preciso, imposible de esquivar. A Sandra se le heló la sangre. Esa acusación es seria, señorita, replicó ella con voz tensa. ¿Seria? María rió con amargura. Más serio es abusar de la autoridad. Más serio es humillar a un hombre trabajador que no le hizo nada. Más serio es tratarlo como sospechoso solo porque su piel no coincide con su idea de ciudadano respetable. Sandra se quedó en silencio. No porque estuviera reflexionando, sino porque no sabía cómo recuperar el control de una escena donde todo estaba siendo registrado desde varios ángulos. Richard, sintiendo que era necesario intervenir antes de que todo escalara aún más, colocó una mano en el hombro de María. María, cálmate. Ya estoy manejando la situación. María lo miró con un dolor que cortaba. Richard, eres amigo de mi papá desde hace años. ¿Puedes explicarme por qué está con las manos sobre un cofre como si lo fueran a arrestar? ¿Por qué su mochila está en el suelo? ¿Por qué esta oficial lo revisó como si fuera un traficante? Richard tragó saliva. Yo llegué hace apenas unos minutos. Lo estoy corrigiendo ahora. Ella lo miró con decepción. No hay forma de corregir lo que ya pasó. No se borra así como así, Richard. Sandra, sintiendo la presión crecer, trató de recuperar autoridad. Señora Grant, dijo equivocándose incluso en el apellido por los nervios. Su padre estaba estacionado ilegalmente y actuó de manera sospechosa al no obedecer de inmediato mis órdenes. Eso me obligó a... María la interrumpió. ¿Sabe por qué no obedeció de inmediato? Preguntó con un tono que cortaba el aire. Porque tiene una lesión en la espalda baja desde hace años. Una lesión que obtuvo trabajando para el Departamento de Bomberos de Nueva York, salvando a personas que usted jamás conocerá. Él no puede levantarse rápido, no puede moverse rápido. Y aún así, lo trató como si fuera una amenaza. ¿Sabe por qué? Porque usted no vio a un hombre. Vio un estereotipo. Las palabras parecían afilarse en el ambiente como cuchillas. No tiene idea de quién es mi papá, continuó ella. No tiene idea del peso que ha cargado toda su vida. No tiene idea de cuántos jóvenes de Los Ángeles, Oakland y aquí mismo en Fairhill han evitado la violencia gracias a él. Eva, que seguía grabando, agregó: Esta ciudad le debe más a Eliseo Grant que lo que usted jamás podrá entender. Sandra comenzó a perder color en el rostro. No porque estuviera aceptando culpa, sino porque comprendía que la situación había escalado a un punto sin retorno. Había demasiadas personas, demasiados celulares, demasiadas verdades cruzando el aire. Mateo, el adolescente, dio un paso adelante. Todo está grabado desde el inicio, anunció con voz clara. La gente en redes va a ver esto, y nadie va a creer sus excusas. Sandra sintió como si una puerta se cerrara detrás de ella, la puerta que llevaba a mantener su imagen, su reputación, su carrera. Richard dio un paso hacia ella, no como colega, sino como superior directo. Oficial Doyle, dijo en un tono que en 20 años la patrulla nunca le había escuchado. Usted actuó de forma inapropiada y fuera de protocolo. Retírese de la escena. Sandra lo miró, incrédula. ¿Me está destituyendo de la intervención? Exactamente, respondió él. Y a partir de este momento, queda formalmente notificada de que habrá una revisión completa de su actuación esta noche. Un murmullo tembló en el aire. Eva sonrió con alivio. María apretó la mano de su padre. Mateo bajó el celular, pero siguió grabando. Sandra dio un paso atrás, completamente desfocada, como si su mundo hubiera perdido gravedad. Pero antes de retirarse definitivamente, se volvió hacia Eliseo. Yo pensé que... Pero Eliseo la interrumpió por primera vez en toda la noche. No pensó, dijo con una calma dolorosa. Usted asumió, y cada una de sus suposiciones estuvo equivocada. Sandra no respondió. Simplemente se alejó, derrotada, mientras los ojos de toda la calle la seguían como un juicio silencioso.
Eliseo exhaló profundamente. María tomó su mano. Eva guardó el celular. Richard miró a su amigo con culpa. Pero la noche aún tenía más que revelar. Mucho más. Durante unos segundos nadie habló. Era como si el aire mismo estuviera detenido, sostenido por la tensión acumulada de toda la noche. Eliseo permanecía con la espalda recta, los hombros ligeramente tensos, pero los ojos tranquilos, como si hubiera soportado tempestades mucho peores. María seguía sosteniendo su mano, respirando fuerte, aún temblando por la mezcla de miedo y furia. Eva esperaba a un costado, vigilante, como si temiera que cualquier movimiento inesperado pudiera reiniciar la pesadilla. Y Richard, con las palmas sudorosas, intentaba equilibrar su rol de oficial con el peso moral que la escena acababa de depositar en sus hombros. Pero antes de que cualquiera pudiera decir algo más, una puerta de una casa cercana se abrió. Luego otra, y otra. Las luces de las ventanas se encendieron una por una, como luciérnagas despertando al mismo tiempo. La calle, antes silenciosa y vacía, comenzó a llenarse lentamente de vecinos que salían al escuchar los gritos, las sirenas, la discusión. Algunos llevaban batas, otros pijamas, otros suéteres improvisados para el frío, pero todos compartían la misma expresión: indignación. El primero en acercarse fue don Arturo, un hombre puertorriqueño de 70 años que había vivido en Fairhill desde antes de que las carreteras fueran pavimentadas. Caminaba con un bastón, pero sus pasos eran firmes. ¿Qué le hicieron a Eliseo?, preguntó, con la voz grave y peligrosa de quien no tiene miedo de decir la verdad. A su lado apareció Luciana, una madre soltera mexicana, con su bebé dormido en un portabebés. Ella también preguntó: ¿por qué lo trataron así? Todos aquí saben que Eliseo es un hombre bueno. Más vecinos se unieron. Jóvenes, ancianos, familias enteras. Algunos comenzaban a grabar. Otros murmuraban entre ellos palabras como injusticia, racismo, abuso. Sandra, que aún no había llegado completamente a su patrulla, se detuvo y giró el rostro hacia la multitud. Un peso más grande que el uniforme que llevaba cayó sobre ella. Por primera vez en muchos años, ya no era la que controlaba la narrativa. Ahora estaba en el centro de un juicio público que no podía manipular. Richard levantó ambas manos para pedir calma. Por favor, vecinos, déjenme explicar. Pero la multitud no quería explicaciones. No necesitaba explicaciones. Lo que había pasado estaba muy claro. Fue entonces cuando don Arturo apuntó su bastón hacia Richard y dijo: ya sabemos lo que pasó. Lo vimos 1000 veces antes. Y no vamos a quedarnos callados otra vez. Richard tragó saliva. Nunca había visto al barrio tan despierto. En ese momento, Eliseo finalmente dejó escapar un largo suspiro. Miró a los vecinos, luego a María, luego a Eva, y finalmente a Richard. Richard, déjame hablar, dijo con voz baja pero llena de peso. Richard asintió. Nadie más que Eliseo tenía el derecho moral de tomar la palabra en ese instante. Eliseo dio un paso adelante. Entonces otro. Sus movimientos, aunque lentos por la edad y la vieja lesión en la espalda, transmitían una dignidad tan profunda que la multitud fue silenciándose poco a poco, como si presenciara algo sagrado. Él respiró hondo. Su mirada recorrió los rostros de las personas que habían salido en su defensa, vecinos que había ayudado, niños a los que había dado cortes de cabello gratuitos antes del regreso a la escuela, adolescentes que había guiado para evitar pandillas, madres que confiaban en él para hablar con sus hijos rebeldes, padres que lo buscaban cuando no sabían cómo manejar la ira de un joven. Toda una comunidad reunida por él. Amigos, comenzó Eliseo en voz firme, no estoy aquí para crear un conflicto. Estoy aquí porque, como muchos de ustedes, conozco esta historia desde antes de nacer. La he vivido en Nueva York, la viví en Oakland, y hoy la estoy viviendo aquí mismo, en Fairhill. Algunos asentían, otros bajaban la cabeza, como si cada palabra les tocara memorias propias. Pero no voy a mentirles, continuó Eliseo. Hoy me dolió en lo más profundo, no por mí, sino porque sé que mañana puede ser uno de ustedes, o uno de sus hijos, o uno de mis estudiantes.
Eva sintió un nudo en la garganta. Mateo apagó su celular y lo volvió a encender para seguir grabando desde un mejor ángulo. María apretó los labios, conteniendo lágrimas. Esta noche, Eliseo siguió. Me trataron como un criminal, como un peligro, como si mi edad, mi trabajo, mi historia, no valieran nada. Me trataron como si yo no perteneciera aquí. Pero les digo algo. Se giró, mirando directamente a Sandra. Ese silencio fue como un instante congelado en el tiempo. Yo pertenezco a esta ciudad tanto como cualquiera. He vivido aquí más años de los que ella lleva viva. He servido a esta comunidad cuando nadie más quiso hacerlo. Y no voy a permitir que el miedo o el prejuicio borren eso. Sandra desvió la mirada, incapaz de sostener la intensidad de aquellas palabras. Eliseo dio otro paso. Pero también quiero decir algo más. No estoy aquí para destruir a nadie, ni para exigir que una persona pierda su trabajo. Todos podemos cometer errores. Yo he cometido errores. He fallado antes. Todos hemos fallado. Un murmullo suave recorrió a los presentes. Pero el problema, dijo, no es el error. El problema es cuando alguien se niega a ver su error. Cuando cree que tener un uniforme lo convierte en juez. Cuando olvida que su verdadero trabajo es proteger, no humillar. Sandra apretó los labios. María la miraba como una tormenta contenida. Oficial Doyle, continuó Eliseo con una calma que hería más que un grito. No espero que se disculpe conmigo. Tal vez no pueda. Tal vez no sepa cómo. Lo único que quiero es que aprenda algo esta noche. Usted no puede seguir tratando a la gente según sus prejuicios. No puede. Porque un día, ese prejuicio va a destruir algo más grande que una carrera. Va a destruir una vida. Sandra estaba inmóvil. Era como si estuviera escuchando algo que su alma había evitado durante años. Y entonces, inesperadamente, Eliseo hizo algo que nadie anticipó. Extendió una mano hacia ella. No para acusarla. No para avergonzarla. No para humillarla. Sino para ofrecerle la oportunidad más difícil para cualquier ser humano. La oportunidad de cambiar. La decisión es suya, oficial, dijo él. ¿Va a repetir esta historia? ¿O va a romperla de una vez por todas? El silencio era tan profundo que hasta los faroles parecían escuchar. Sandra miró su mano, miró sus ojos, luego miró a la multitud, y por primera vez en su carrera, parecía pequeña, vulnerable, humana. No tomó la mano, no estaba lista para eso, pero dio un paso atrás, bajó la mirada y dijo, necesito pensar. La multitud murmuró. María exhaló con incredulidad. Richard cerró los ojos, aliviado. Aquella noche no terminó con un abrazo ni una disculpa perfecta. Terminaría, sin embargo, como un Massidade despertando para una verdad que ya no podía ignorar. La tensión se dispersó lentamente, como una ola que retrocede después de golpear la orilla con fuerza. Aunque nadie había tocado a Eliseo, todos podían sentir el peso invisible que había cargado durante aquella noche, y la comunidad, reunida alrededor de él, estaba respirando por primera vez con una sincronía extraña, mezcla de indignación, alivio y profunda reflexión. Pero la historia aún no había terminado. Al contrario, estaba a punto de tomar un giro que nadie esperaba. Mientras Sandra retrocedía lentamente, aún procesando las palabras de Eliseo, Richard habló de nuevo. Todos, por favor, volvamos a casa. La situación está bajo control. Eliseo ya no está detenido. No hay razón para que se preocupen más. Pero don Arturo levantó el bastón una vez más. Control, repitió con ironía. Eso dijeron las otras veces también. Y cada otra vez terminó en injusticias como esta. El murmullo se intensificó. Richard respiró profundo, consciente de que estaba pisando un terreno delicado. Él no era el enemigo, pero la gente ya no confiaba tan fácil. María levantó la voz, suave pero firme. No queremos conflicto, Richard. Queremos garantías. Queremos un cambio. Y queremos que esto no quede enterrado en un reporte. Eva asintió. Hemos visto demasiadas investigaciones internas que no llevan a nada. Ya no somos ingenuos. Richard levantó las manos nuevamente.
esta vez con más humildad de que antes. Tienen razón. Y yo quiero hacer lo correcto. Por Eliseo y por todos ustedes. Fue entonces cuando Mateo, aún grabando, preguntó en voz alta. ¿Y qué van a hacer? ¿Qué pasa ahora? ¿Nada más se va a ir esta oficial a su casa y mañana todo sigue igual? Sandra cerró los ojos como si cada pregunta fuera un golpe. Miró a Mateo con un cansancio que revelaba, aunque de forma silenciosa, que ella entendía perfectamente o recado. La ciudad la estaba responsabilizando, pero no la estaba linchando. Le estaban pidiendo humanidad, no destrucción. No, respondió Richard. No va a seguir igual. Este evento, tiene que cambiar algo. Hubo un silencio breve, pero fue otro silencio distinto. No de miedo, sino de expectativa. Richard se volvió hacia Eliseo. ¿Qué quieres que suceda, amigo?, preguntó. ¿Qué crees que sería justo? Era una pregunta pesada, de esas que podrían incendiar una ciudad inteira se fuesen respondidas con rancor. Pero Eliseo no era hombre de incendios, era hombre de reconstruir. Respiró hondo. María, aún sosteniendo su brazo, lo miró con lágrimas contidas. Eva esperó al lado, como una guardiana silenciosa. Lo que quiero, dijo Eliseo finalmente, es que esto se convierta en una conversación, y luego en una acción. Mateo aproximó el celular aún más. ¿Qué tipo de acción? Eliseo dio un paso hacia el centro del grupo, ya sin la tensión que mostraba antes. Era como si se hubiera quitado una armadura vieja, pesada. Fair Hill es una ciudad pequeña, dijo él, pero tiene problemas grandes, y los problemas grandes solo pueden resolverse con una comunidad unida. Quiero que esta noche sea el inicio de algo diferente. Quiero que formemos un consejo comunitario de vigilancia civil, un grupo que trabaje junto con la policía, no contra ella. Los vecinos murmuraron entre sí. Richard levantó las cejas. Eva abrió los ojos con sorpresa, pero con emoción. Quiero, continuó Eliseo, que la policía escuche a la comunidad, que entienda nuestras preocupaciones, que vea nuestras realidades. Y quiero que nosotros también escuchemos a ellos. Porque no todos los oficiales son como ella, señaló suavemente hacia Sandra. Hay muchos buenos, como Richard. Richard inclinó la cabeza, agradecido. Quiero transparencia, prosiguió Eliseo. Quiero diálogo. Y quiero que nos sentemos juntos a diseñar protocolos más humanos, más sensatos, más respetuosos. Eva levantó a mano. Estoy completamente de acuerdo. Yo puedo ayudar a organizar eso. El centro comunitario está disponible para reuniones públicas. Mateo levantó su celular. Yo puedo subir el video, pero también puedo hacer una versión explicativa, con contexto, para que no solo sea un video viral de injusticia, sino algo que realmente construya algo nuevo. Los ojos de Eliseo brillaron con orgullo. La nueva generación no quería solo denunciar, quería construir. Pero la respuesta que nadie esperaba vino de Sandra Doyle. Ella dio un paso adelante. Pequeño, inseguro, casi invisible. Pero un paso, al fin y al cabo. Sus ojos estaban rojos, la respiración cortada, la postura rígida como alguien que está sosteniendo su propio colapso emocional. Yo, comenzó, con voz temblorosa. No puedo corregir lo que hice esta noche. Tampoco puedo pedir que ustedes me crean si digo que no quise que esto saliera tan mal. Pero, si ese consejo se forma, yo quiero estar allí. La multitud murmuró otra vez. Eva cruzó los brazos, observándola con ojo crítico. ¿Por qué?, preguntó ella. ¿Por culpa? ¿Por quedar bien? ¿Por salvar tu reputación? Sandra bajó la cabeza. No, respondió. Porque tengo que cambiar. Porque tengo que aprender. Porque me doy cuenta de que he estado haciendo muchas cosas mal. Y no quiero seguir siendo esa persona. Las palabras eran sinceras, vulnerables, dolorosas. Eliseo observó a Sandra por un largo segundo. No con odio, no con resentimiento, con análisis humano. Si quieres aprender, dijo Eliseo, eres bienvenida. No te prometo que será fácil, no te prometo que te aplaudirán, pero
Si vienes con humildad, Fairhill puede darte una oportunidad real de crecimiento. Lo que hagas con esa oportunidad depende de ti. Sandra asintió en silencio. No lloró, pero estuvo cerca. Eliseo continuó. Lo importante ahora es que esta noche no sea en vano. Que no sea solo otro video viral. Que sea un punto de inflexión. Los vecinos asentían unánimemente. María habló entonces, suavemente. Papá, ¿estás seguro de que quieres seguir con esto? Puedes descansar. Has cargado demasiado, por demasiado tiempo. Eliseo sonrió. Una sonrisa pequeña, cansada, pero llena de dignidad. Mi vida estuvo llena de silencios, hija. Silencios necesarios, silencios forzados, silencios que me salvaron y silencios que me desgastaron. Pero esta vez no quiero silencio. No más. Ahora quiero hablar. Quiero enseñar. Quiero evitar que esto pase de nuevo. Y si puedo ayudar a que alguien cambie, aunque sea una persona, vale la pena. María lo abrazó fuerte. Eva lo abrazó también. Richard respiró profundamente, como si un peso enorme hubiera sido levantado de su espalda. Y Sandra observó aquella escena, y por primera vez en muchos años, comprendió lo que era la humildad. Cuando la multitud comenzó a dispersarse, un sentimiento extraño recorrió la calle. La sensación de que Fairhill nunca volvería a ser la misma, no por violencia, no por caos, no por tragedia, sino porque esa noche, una comunidad entera había elegido el camino más difícil de todos, el camino de la transformación colectiva. La madrugada ya había avanzado cuando las patrullas comenzaron a retirarse lentamente de la escena. Aún así, nadie en Fairhill parecía dispuesto a dormir. La noticia se había regado como pólvora. La policía detuvo injustamente al barbero Eliseo Grant. Era cuestión de horas para que los videos, publicados en varias redes sociales, comenzaran a viralizarse. No era solo un incidente, era un espejo que revelaba lo que muchos preferían ignorar. Esa misma noche, mientras María y Eva acompañaban a Eliseo de regreso a su carro para ayudarlo a cambiar la llanta, Richard recibió una llamada urgente de su comandante. La voz al otro lado de la línea era tensa, casi molesta. Oficial Coleman, necesito que venga a la estación, ahora mismo. Richard cerró los ojos. Sabía lo que venía, pero también sabía que, por primera vez, no tenía nada que ocultar. En unos minutos estoy ahí, respondió. Mientras tanto, un grupo de vecinos insistió en quedarse con Eliseo, asegurándose de que llegara a casa sano y salvo. Algo dentro de ellos, algo antiguo, algo colectivo, les pedía protegerlo como símbolo, como faro, como líder. Cuando el carro estuvo nuevamente funcional, María insistió. Papá, no conduzcas, estás agotado, déjame llevarte. Eliseo quiso resistirse, pero el cansancio lo alcanzó como un golpe silencioso. Está bien, hija, cedió, con un suspiro profundo. Eva cerró el maletero y se volvió hacia él. No estás solo, Eliseo. Nosotros vamos contigo. Y no hablo solo de esta noche. Eliseo la miró con gratitud. Era reconfortante y extraño permitir que otros cuidaran de él. Alguien que había pasado décadas cuidando de todos excepto de sí mismo. Mientras María conducía hacia Sacramento, Eliseo miraba las luces de la ciudad desaparecer por la ventana. Esa noche había sido dura, pero dentro de él nacía una sensación nueva. Propósito, no rabia, no venganza, propósito. En la estación de policía, Richard entró a la oficina del comandante, quien tenía el video abierto en una pantalla grande. Las imágenes no dejaban lugar a interpretaciones. Richard, dijo el comandante sin levantar la vista del video, esto es devastador. Richard se acomodó la gorra, incómodo. Sí, señor. El comandante pausó el video justo en el momento en que Sandra decía, los tipos como usted siempre esconden algo. Dio un suspiro largo, casi derrotado. Habrá consecuencias serias. Esto ya está circulando en redes. La prensa lo tendrá en cuestión de horas. La alcaldesa está furiosa. Richard apretó los labios. ¿Qué pasará con Sandra? El comandante se pasó una mano por la frente, visiblemente estresado.
Investigación inmediata. Suspensión temporal. Posible destitución si se demuestra que hubo sesgo racial explícito. Y aquí parece bastante claro. Richard asintió. Pero lo que dijo a continuación fue lo que realmente cambió el rumbo de la conversación. Comandante, la comunidad quiere un consejo civil de vigilancia y quieren que la policía trabaje con ellos directamente. Si no lo hacemos, esto va a explotar. El comandante se quedó en silencio, pensativo. ¿Crees que funcionaría?, preguntó por fin. Creo, respondió Richard, que Fairhill ya no tolera más excusas. Creo que necesitan una mesa, no un muro. Y creo que Eliseo Grant podría liderar esa mesa mejor que cualquier político. El comandante lo observó con ojos entrecerrados. Luego suspiró. Habla con la alcaldesa mañana. Yo la apoyaré. Ya no es tiempo de parches. Es tiempo de reformas reales. Richard sintió un nudo en la garganta. Por primera vez en años, sentía que estaba del lado correcto de la historia. A la mañana siguiente, mientras el sol apenas comenzaba a pintar de rosa los techos de Fairhill, Eliseo despertó con mensajes en su teléfono. Cientos, de vecinos, de antiguos estudiantes, de jóvenes que él ni siquiera conocía. Uno de ellos decía: «Señor Grant, gracias por levantarse por todos nosotros». Otro: «No permitiremos que esta injusticia quede impune». Y otro más, firmado por alguien inesperado: «Lo siento, de verdad lo siento. Sandra». Eliseo se quedó mirando ese mensaje por largos segundos. No respondió, no porque no quisiera, sino porque no sabía qué era lo correcto en ese momento. La herida era demasiado reciente. María entró al cuarto con una bandeja de desayuno. «Te hice avena», dijo. «Aunque sé que prefieres pan dulce, pero necesitas algo caliente». Eliseo sonrió suavemente. «Gracias, hija». Ella se sentó a su lado. «Papá, ¿estás bien?». Él pensó antes de responder. «Estoy pensando». María soltó un suspiro. «Pensando en lo que vas a hacer hoy, ¿verdad?». Él asintió. «Sí, la comunidad espera algo de mí, y no quiero fallarles». María lo miró con ternura. «Papá, tú nunca has fallado a nadie». Eliseo bajó la mirada. «A veces, hija, uno también puede fallarse a sí mismo». Ella frunció el ceño, preocupada. «¿Por qué dices eso?». Eliseo tragó saliva lentamente. «Porque durante años guardé silencio, y a veces me pregunto si ese silencio permitió que cosas como anoche siguieran pasando». María negó con la cabeza. «Papá, no es tu responsabilidad cargar con la violencia que otros cometen. Tu silencio no causó ese abuso. Fue su prejuicio, no tu prudencia». Él respiró profundamente. «Pero sí es mi responsabilidad decidir qué hago a partir de ahora». María lo miró en silencio. No había nada más que decir. Su padre había tomado una decisión. A las 10 de la mañana, Eliseo fue invitado a la alcaldía, no como víctima, no como ciudadano queja, sino como representante de la comunidad. En la sala de reuniones estaban presentes la alcaldesa de Fairhill, Juliana Meadows, el comandante de policía, Richard, 3 concejales, 2 líderes comunitarios, Eva, y para sorpresa de todos, Sandra Doyle, con expresión humilde y silenciosa. Cuando Eliseo entró, todos se levantaron. Era un respeto no ceremonial, sino humano. La alcaldesa fue la primera en hablar. «Señor Grant, Fairhill le debe una disculpa colectiva. No podemos cambiar lo que ocurrió anoche, pero podemos asegurarnos de que algo así nunca vuelva a suceder. Estamos aquí para hablar de soluciones reales. Queremos escuchar su propuesta». Eliseo respiró profundo. No era un político, ni un activista, ni un orador profesional. Era un barbero, un hombre simple. Pero esa mañana, su voz tenía el peso de algo mayor que un título o un cargo. Tenía legitimidad moral. «Gracias, alcaldesa», comenzó. «No estoy aquí para pedir castigos. Estoy aquí para pedir cambios y para ofrecerme a trabajar en ellos». Todos se inclinaron hacia adelante, atentos. «Necesitamos un consejo comunitario permanente», dijo, «con participación de la policía, la alcaldía y los ciudadanos. No un grupo simbólico. Uno que revise procedimientos, que supervise casos,
que acompaña entrenamientos. Y quiero que este consejo esté dirigido por la gente, no solo por las autoridades. La alcaldesa lo miró con respeto. Estoy de acuerdo, dijo. Y quiero pedirle algo más, señor Grant. Quiero que usted sea la voz principal de ese consejo. Eva sonrió. Richard también. Sandra bajó la mirada, con humildad. Eliseo sintió el peso de la responsabilidad caer sobre sus hombros. No era un peso injusto, era un peso necesario. Acepto, dijo él. La sala, sin aplaudir, expresó un silencio que significaba mucho más que cualquier ovación. Un silencio que anunciaba el inicio de una nueva era. Una era donde la justicia no era un discurso, sino una acción conjunta. Una era donde Eliseo, el barbero silencioso, se convertiría en una voz poderosa. Y Fairhill, una ciudad pequeña, aprendería que los grandes cambios comienzan con un solo acto de coraje. La madrugada ya había avanzado cuando las patrullas comenzaron a retirarse lentamente de la escena. Aún así, nadie en Fairhill parecía dispuesto a dormir. La noticia se había regado como pólvora. La policía detuvo injustamente al barbero Eliseo Grant. Era cuestión de horas para que los videos, publicados en varias redes sociales, comenzaran a viralizarse. No era solo un incidente, era un espejo que revelaba lo que muchos preferían ignorar. Esa misma noche, mientras María y Eva acompañaban a Eliseo de regreso a su carro para ayudarlo a cambiar la llanta, Richard recibió una llamada urgente de su comandante. La voz al otro lado de la línea era tensa, casi molesta. «Oficial Coleman, necesito que venga a la estación, ahora mismo». Richard cerró los ojos. Sabía lo que venía, pero también sabía que, por primera vez, no tenía nada que ocultar. «En unos minutos estoy ahí», respondió. Mientras tanto, un grupo de vecinos insistió en quedarse con Eliseo, asegurándose de que llegara a casa sano y salvo. Algo dentro de ellos, algo antiguo, algo colectivo, les pedía protegerlo como símbolo, como faro, como líder. Cuando el carro estuvo nuevamente funcional, María insistió: «Papá, no conduzcas, estás agotado, déjame llevarte». Eliseo quiso resistirse, pero el cansancio lo alcanzó como un golpe silencioso. «Está bien, hija», cedió con un suspiro profundo. Eva cerró el maletero y se volvió hacia él. «No estás solo, Eliseo. Nosotros vamos contigo. Y no hablo solo de esta noche». Eliseo la miró con gratitud. Era reconfortante y extraño permitir que otros cuidaran de él. Alguien que había pasado décadas cuidando de todos, excepto de sí mismo. Mientras María conducía hacia Sacramento, Eliseo miraba las luces de la ciudad desaparecer por la ventana. Esa noche había sido dura, pero dentro de él nacía una sensación nueva. Propósito. No rabia, no venganza. Propósito. En la estación de policía, Richard entró a la oficina del comandante, quien tenía el video abierto en una pantalla grande. Las imágenes no dejaban lugar a interpretaciones. «Richard», dijo el comandante sin levantar la vista del video, «esto es devastador». Richard se acomodó la gorra, incómodo. «Sí, señor». El comandante pausó el video justo en el momento en que Sandra decía: «Los tipos como usted siempre esconden algo». Dio un suspiro largo, casi derrotado. «Habrá consecuencias serias». «Esto ya está circulando en redes. La prensa lo tendrá en cuestión de horas. La alcaldesa está furiosa». Richard apretó los labios. «¿Qué pasará con Sandra?» El comandante se pasó una mano por la frente, visiblemente estresado. «Investigación inmediata. Suspensión temporal. Posible destitución si se demuestra que hubo sesgo racial explícito. Y aquí parece bastante claro». Richard asintió. Pero lo que dijo a continuación fue lo que realmente cambió el rumbo de la conversación. «Comandante, la comunidad quiere un consejo civil de vigilancia, y quieren que la policía trabaje con ellos directamente. Si no lo hacemos, esto va a explotar». El comandante se quedó en silencio, pensativo. «¿Crees que funcionaría?», preguntó por fin. «Creo», respondió Richard, «que Fairhill ya no tolera más excusas. Creo que necesitan una mesa, no un muro. Y creo que Eliseo Grant podría liderar esa mesa mejor que cualquier político». El comandante lo observó con ojos entrecerrados.
Luego suspiró. Habla con la alcaldesa mañana. Yo la apoyaré. Ya no es tiempo de parches. Es tiempo de reformas reales. Richard sintió un nudo en la garganta. Por primera vez en años, sentía que estaba del lado correcto de la historia. A la mañana siguiente, mientras el sol apenas comenzaba a pintar de rosa los techos de Fairhill, Eliseo despertó con mensajes en su teléfono. Cientos de vecinos, de antiguos estudiantes, de jóvenes que él ni siquiera conocía. Uno de ellos decía: «Señor Grant, gracias por levantarse por todos nosotros». Otro: «No permitiremos que esta injusticia quede impune». Y otro más, firmado por alguien inesperado: «Lo siento, de verdad lo siento. Sandra». Eliseo se quedó mirando ese mensaje por largos segundos. No respondió. No porque no quisiera, sino porque no sabía que era lo correcto en ese momento. La herida era demasiado reciente. María entró al cuarto con una bandeja de desayuno. «Te hice avena», dijo. «Aunque sé que prefieres pan dulce, pero necesitas algo caliente». Eliseo sonrió suavemente. «Gracias, hija». Ella se sentó a su lado. «Papá, ¿estás bien?». Él pensó antes de responder. «Estoy pensando». María soltó un suspiro. «Pensando en lo que vas a hacer hoy, ¿verdad?». Él asintió. «Sí, la comunidad espera algo de mí, y no quiero fallarles». María lo miró con ternura. «Papá, tú nunca has fallado a nadie». Eliseo bajó la mirada. «A veces, hija, uno también puede fallarse a sí mismo». Ella frunció el ceño, preocupada. «¿Por qué dices eso?». Eliseo tragó saliva lentamente. «Porque durante años guardé silencio. Y a veces me pregunto si ese silencio permitió que cosas como anoche siguieran pasando». María negó con la cabeza. «Papá, no es tu responsabilidad cargar con la violencia que otros cometen. Tu silencio no causó ese abuso. Fue su prejuicio, no tu prudencia». Él respiró profundamente. «Pero sí es mi responsabilidad decidir qué hago a partir de ahora». María lo miró en silencio. No había nada más que decir. Su padre había tomado una decisión. A las 10 de la mañana, Eliseo fue invitado a la alcaldía, no como víctima, no como ciudadano queja, sino como representante de la comunidad. En la sala de reuniones estaban presentes la alcaldesa de Fairhill, Juliana Meadows, el comandante de policía, Richard, 3 concejales, 2 líderes comunitarios, Eva, y para sorpresa de todos, Sandra Doyle, con expresión humilde y silenciosa. Cuando Eliseo entró, todos se levantaron. Era un respeto no ceremonial, sino humano. La alcaldesa fue la primera en hablar. «Señor Grant, Fairhill le debe una disculpa colectiva. No podemos cambiar lo que ocurrió anoche, pero podemos asegurarnos de que algo así nunca vuelva a suceder. Estamos aquí para hablar de soluciones reales. Queremos escuchar su propuesta». Eliseo respiró profundo. No era un político, ni un activista, ni un orador profesional. Era un barbero, un hombre simple. Pero esa mañana, su voz tenía el peso de algo mayor que un título o un cargo. Tenía legitimidad moral. «Gracias, alcaldesa», comenzó. «No estoy aquí para pedir castigos. Estoy aquí para pedir cambios, y para ofrecerme a trabajar en ellos». Todos se inclinaron hacia adelante, atentos. «Necesitamos un consejo comunitario permanente», dijo, «con participación de la policía, la alcaldía y los ciudadanos. No un grupo simbólico. Uno que revise procedimientos, que supervise casos, que acompañe entrenamientos. Y quiero que este consejo esté dirigido por la gente, no solo por las autoridades». La alcaldesa lo miró con respeto. «Estoy de acuerdo», dijo, «y quiero pedirle algo más, señor Grant. Quiero que usted sea la voz principal de ese consejo». Eva sonrió. Richard también. Sandra bajó la mirada, con humildad. Eliseo sintió el peso de la responsabilidad caer sobre sus hombros. No era un peso injusto, era un peso necesario. «Acepto», dijo él. La sala, sin aplaudir, expresó un silencio que significaba mucho más que cualquier ovación. Un silencio que anunciaba el inicio de una nueva era. Una era donde la justicia no era un discurso, sino una acción conjunta.
Una era donde Eliseo, el barbero silencioso, se convertiría en una voz poderosa, y Fairhill, una ciudad pequeña, aprendería que los grandes cambios comienzan con un solo acto de coraje. Los días siguientes al incidente marcaron un antes y un después en Fairhill. Lo que comenzó como una noche de humillación se había convertido en una revolución silenciosa. El video grabado por Mateo alcanzó más de 3 millones de visualizaciones en menos de una semana. Apareció en noticieros de Los Ángeles, Nueva York y hasta en Santiago de Chile, donde algunos antiguos compañeros de Eliseo lo reconocieron con orgullo. Ese es Grant, el hombre que nos enseñó que la fuerza no sirve sin propósito. Pero mientras el mundo reaccionaba con indignación, Eliseo mantenía su vida sencilla. Seguía abriendo su barbería a las 7 en punto, sirviendo café gratis a los clientes de siempre y cortando el cabello de los niños del barrio por unos cuantos dólares. No hablaba mucho del tema, pero todos sabían que algo grande se estaba gestando. Había recibido llamadas de universidades, periodistas, incluso de organizaciones civiles que querían entrevistarlo. Sin embargo, él rechazó casi todas. «No quiero fama», dijo a Eva una mañana. «Quiero transformación». «Entonces estás en el camino correcto», respondió ella. El Consejo Comunitario de Fairhill se inauguró oficialmente 3 semanas después. La reunión se llevó a cabo en el salón principal del centro comunitario, un edificio viejo con murales coloridos que representaban la historia del barrio. Inmigrantes, obreros, músicos, niños jugando en calles sin asfalto. La sala estaba llena. Gente de todos los orígenes se había reunido. Latinos, afroamericanos, asiáticos, blancos, todos con el mismo objetivo: construir algo nuevo. En el escenario, una mesa larga con 7 sillas simbolizaba la alianza inédita entre comunidad y policía. En el centro, Eliseo. A su lado, la alcaldesa Meadows, Richard, Eva, 2 líderes vecinales y, sorprendentemente, Sandra Doyle, reinstalada como participante en entrenamiento y sin uniforme. El ambiente era tenso al principio. Algunos murmuraban entre sí, preguntándose por qué Sandra estaba allí. Un hombre del público se levantó y gritó: «Ella no debería estar aquí. Ella humilló a un hombre inocente». Sandra bajó la cabeza. Eliseo tomó el micrófono. «Entiendo su enojo», dijo con voz pausada. «Pero si expulsamos a los que fallan, nunca aprenderemos a cambiar. Esta mesa no está para castigar, está para construir. Nadie aprende si lo condenamos al silencio». El público se calmó. Las palabras de Eliseo tenían el poder de apagar incendios sin levantar la voz. Era un don raro, el tipo de liderazgo que no impone, sino que inspira. La alcaldesa tomó la palabra a continuación. «Fairhill ha sido testigo de algo doloroso, pero también esperanzador. Este consejo es el primer paso para sanar heridas y prevenir nuevas. No hay justicia sin participación. No hay seguridad sin empatía». Richard asintió, añadiendo: «A partir de hoy, todos los oficiales nuevos recibirán capacitación comunitaria con acompañamiento civil. Y los veteranos, incluido yo, participaremos en talleres de conciencia cultural y resolución de conflictos. No como obligación, sino como compromiso». La gente aplaudió, pero fue un aplauso distinto. No de celebración, sino de alivio. Durante las siguientes semanas, Fairhill comenzó a transformarse. En la barbería de Eliseo, donde antes solo se hablaba de fútbol, música o política, ahora se discutían ideas. Jóvenes que antes evitaban hablar de la policía comenzaron a asistir a las reuniones del consejo. Vecinos que desconfiaban unos de otros empezaron a compartir preocupaciones, soluciones y hasta risas. Y lo más sorprendente de todo, Sandra Doyle, que muchos esperaban no volver a ver, regresó cada semana. Ya no como oficial, sino como aprendiz. Se sentaba al fondo, tomaba notas, escuchaba. En una de las sesiones, se levantó y dijo: «Nunca había visto a la gente de esta ciudad como personas reales, no como amenazas, no como estadísticas. Y eso es lo más triste que puedo admitir de mí misma». Su voz temblaba, pero era honesta. Nadie la aplaudió. Nadie la abucheó. Solo se escuchó el silencio. Un silencio lleno de aceptación. Eliseo la observaba con una mezcla de compasión y firmeza.
No le ofreció palabras de consuelo. No hacía falta. A veces, la redención no viene con elogios, sino con responsabilidad. Un día, la alcaldesa visitó la barbería para entregar oficialmente el decreto que reconocía a Eliseo como ciudadano honorario de Fair Hill. Él lo aceptó, pero con su humildad habitual. «No necesito medallas», dijo él. «Necesito que esto siga funcionando cuando ya no esté aquí». «Y así será», respondió la alcaldesa. «Usted plantó una semilla. Ahora nos toca cuidarla». Eva, que estaba presente, grabó un fragmento para redes sociales. El video mostraba a Eliseo barriendo el piso de su propia barbería mientras decía: «No se trata de borrar el pasado, sino de escribir el próximo capítulo con más sabiduría». Ese video también se volvió viral, no por el escándalo, sino por la calma que transmitía. Gente de todo el país comentaba: «Necesitamos más líderes como él». La justicia también puede hablar con serenidad. Meses después, el Consejo de Fair Hill fue invitado a presentar su modelo en Los Ángeles y San Francisco. Varias ciudades comenzaron a replicar la idea de mesas de diálogo civil. Lo que había nacido de un acto de humillación se convirtió en una herramienta de reconciliación nacional. Y en cada conferencia, Eliseo repetía la misma frase: «No somos enemigos, somos parte del mismo cuerpo social. Y cuando una parte duele, todo el cuerpo se enferma». Sandra, ahora trabajando en programas de reeducación, contaba su experiencia con honestidad brutal. «Yo era parte del problema, y gracias a ese hombre, decidí ser parte de la solución». Cada vez que decía eso, Eliseo simplemente asentía, sin triunfalismo, porque para él, la verdadera victoria no era la venganza, sino la transformación. Una tarde, cuando el sol comenzaba a caer sobre las montañas de Fair Hill, Eliseo cerró su barbería un poco antes. Caminó hasta el parque donde solía entrenar a los jóvenes en sus tiempos de instructor. El lugar estaba lleno de niños riendo, corriendo, jugando con pelotas viejas. Uno de ellos, un niño moreno con rizos rebeldes, corrió hacia él y dijo: «Señor Grant, ¿de verdad usted hizo que la policía ahora sea buena?». Eliseo sonrió. «No, hijo, nadie puede hacer que todos sean buenos, pero sí podemos enseñarles a no olvidar que somos iguales». El niño sonrió también. «Entonces, cuando crezca, quiero ser como usted». Eliseo le revolvió el cabello y respondió: «No, quiero que seas mejor que yo. Quiero que crezcas en un Fair Hill donde no tengas que enseñar a nadie cómo tratarte con respeto». El niño asintió, y ambos miraron el atardecer en silencio. Esa noche, de regreso a casa, Eliseo encendió la radio. Una emisora local transmitía una entrevista con Richard, quien decía: «A veces, los verdaderos héroes no usan uniformes. A veces, solo usan una bata de barbero y cambian el mundo desde una silla». Eliseo sonrió mirando el retrovisor. Y en ese reflejo, por primera vez en mucho tiempo, vio paz. Paz no por haber ganado, sino por haber perdonado. Paz no por haber hablado más alto, sino por haber enseñado en silencio. Porque en Fair Hill, esa noche, la justicia no llegó con sirenas. Llegó con dignidad. El invierno llegó a Fair Hill con un aire distinto. Las luces navideñas colgaban entre los postes. Las cafeterías olían a canela y la barbería de Eliseo tenía una fila más larga de lo habitual. No era solo por los cortes de cabello, era porque la gente quería escuchar al hombre que había hecho historia. Jóvenes, adultos, incluso ancianos, se detenían a saludarlo, a agradecerle, a contarle cómo su historia los había cambiado. Pero entre todas las visitas, hubo una que nadie esperaba. Un viernes por la tarde, cuando el sol comenzaba a caer detrás de los edificios, Sandra Doyle apareció en la puerta de la barbería. No llevaba uniforme. Vestía ropa sencilla, jeans, suéter gris, el cabello recogido en un moño bajo. Parecía más pequeña que antes, más humana, más ligera. Sostenía una caja en las manos. Eliseo la vio por el espejo mientras terminaba de afeitar a un cliente. No dijo nada, solo asintió, indicándole que esperara. Cuando terminó, limpió sus herramientas, se quitó el delantal y caminó hacia ella. «Buenas tardes, oficial Doyle», dijo con serenidad. «Ya no soy oficial», respondió ella con una sonrisa tímida.
Me suspendieron definitivamente la semana pasada. El comité decidió que era mejor así. Eliseo no se sorprendió. ¿Y cómo te sientes con eso? Sandra suspiró. Extrañamente, aliviada. Fue duro al principio. Pensé que mi vida se había acabado. Pero después de todo lo que pasó, entendí que tal vez no estaba hecha para imponer la ley. Tal vez estaba hecha para aprenderla desde otro lugar. Eliseo asintió lentamente. Aprender la ley no es difícil. Aprender la humanidad, eso sí lo es. Sandra sonrió con un dejo de tristeza. Por eso vine. Le ofreció la caja. ¿Qué es esto?, preguntó Eliseo. Mis insignias, mis medallas, mi placa. Quiero que las tenga, no como trofeo, sino como recordatorio. Cada una de ellas representa un momento en que creí estar haciendo lo correcto, pero ahora sé que a veces obedecer no es lo mismo que hacer justicia. Eliseo observó la caja en silencio. No la abrió, solo la sostuvo entre las manos por un momento. Gracias, dijo al fin. No por la caja, sino por venir. Se necesita coraje para mirar a los ojos a quien uno lastimó. Sandra bajó la mirada. Pasé noches enteras viendo el video, confesó. Cada vez que me veo empujarte, cada palabra que dije, me duele. Y pienso, ¿por qué reaccioné así? Y la respuesta siempre es la misma. Miedo. Miedo a perder el control. Miedo a mostrar debilidad. Y ahora entiendo que ese miedo no era mío. Era el miedo de un sistema que me enseñó a desconfiar de la gente como tú. Eliseo se mantuvo en silencio. Cada palabra de Sandra era como una confesión abierta, desnuda, cruda. Ella continuó. Ahora estoy trabajando con Eva. Ayudo en el centro comunitario, en talleres para niños. No sé si eso me redime, pero es un comienzo. Eso basta, dijo Eliseo. Nadie empieza perfecto. Lo importante es no quedarse quieto. Sandra respiró hondo, y por primera vez en mucho tiempo, sus ojos brillaron sin arrogancia. ¿Sabes qué es lo más irónico?, preguntó. He aprendido más sobre servicio en estos 3 meses que en todos mis años en la academia. Ahora entiendo que la autoridad no está en el uniforme, sino en el respeto que inspiras. Eliseo sonrió con suavidad. Y el respeto, dijo, no se exige, se siembra. Sandra asintió. Exactamente. Y tú lo sembraste aquí, en todos nosotros. Aquel día Sandra se quedó un rato en la barbería. Ayudó a servir café, barrió el suelo, escuchó historias. Nadie la juzgó. Nadie la trató como enemiga. Era como si el barrio hubiera entendido algo más profundo, que el perdón no significa olvidar, sino liberar el peso que impide avanzar. Cuando el último cliente se fue, Eva llegó con una sonrisa y una carpeta bajo el brazo. Buenas noticias, anunció. El Consejo de Fairhill fue oficialmente reconocido por el Estado de California como modelo de reforma cívica. Vamos a expandirlo a 3 ciudades más. Eliseo se rió, con ese tono grave que llenaba la habitación. Mira lo que logramos, sin un solo grito, sin una sola piedra, solo con dignidad. Sandra miró a Eva, luego a Eliseo. Y con verdad, añadió. La verdad no siempre hace ruido, pero siempre deja huella. Esa noche, cuando todos se fueron, Eliseo quedó solo en la barbería. Se sentó en su silla favorita, frente al espejo. El reflejo lo devolvía a un hombre mayor, de cabello canoso y mirada tranquila, pero en el fondo de sus ojos aún se veía al joven de Nueva York, fuerte, impetuoso, lleno de fuego. Sonrió al recordar. Sacó la caja que Sandra le había dado. La abrió lentamente. Dentro, las medallas brillaban bajo la luz tenue del local. Una de ellas tenía una inscripción pequeña: proteger y servir. Eliseo la levantó, la observó un momento y murmuró: sí, proteger y servir, pero no a un sistema, a las personas. Guardó la medalla en el cajón y cerró la caja. En ese instante, el timbre de la puerta sonó. Era Mateo, el joven que había grabado el video. Señor Grant, dijo, con una sonrisa nerviosa. No quería molestar, pero necesito su consejo. Eliseo le hizo una seña para entrar.
¿Qué pasa, hijo? Mateo se sentó frente a él. Me ofrecieron una beca para estudiar periodismo en San Francisco. Y quiero aceptarla. Pero tengo miedo de irme. Siento que, si me voy, abandono a mi comunidad. Eliseo sonrió. Tu comunidad no necesita que te quedes. Necesita que crezcas. Y luego, cuando estés listo, regreses con más fuerza. No tengas miedo de ir lejos para traer luz de vuelta. Mateo bajó la cabeza, emocionado. Gracias, señor Grant. Nunca voy a olvidar lo que hizo por nosotros. Eliseo puso una mano en su hombro. Prométeme algo, Mateo. Prométeme que cuando tengas poder, no olvides escuchar. Porque el día en que dejes de escuchar, te convertirás en aquello contra lo que luchaste. El chico asintió con lágrimas en los ojos. Lo prometo. Cuando Mateo se fue, Eliseo apagó las luces, cerró la puerta y salió al aire frío de Fairhill. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas. Por primera vez en años, sintió que la paz no era un sueño lejano, sino algo real, tangible, respirable. En la esquina vio a Sandra y Eva colgando un cartel frente al centro comunitario. Consejo de Fairhill, diálogo, respeto, esperanza. Y en letras más pequeñas, una frase suya. No hay justicia sin dignidad, ni dignidad sin empatía. Eliseo sonrió. Cruzó la calle lentamente, con las manos en los bolsillos. Sabía que el trabajo apenas comenzaba, pero también sabía que, por fin, Fairhill era una ciudad despierta. Y mientras las luces del centro brillaban detrás de él, pensó en silencio. La verdadera victoria es cuando el respeto se vuelve costumbre. Pasaron 6 meses desde aquella noche que sacudió a Fairhill. La ciudad, antes dormida entre la rutina y la indiferencia, había cambiado. No de un día para otro, no con discursos ni promesas, sino con algo más poderoso. Acciones pequeñas y consistentes, sembradas por manos diferentes, pero con el mismo propósito. El Consejo Comunitario se había convertido en el corazón de esa transformación. Cada semana, las reuniones reunían a policías, maestros, estudiantes, madres, líderes religiosos y jóvenes activistas. Lo que antes eran tensiones ahora eran conversaciones. Lo que antes eran gritos, ahora eran acuerdos. Y en el centro de todo, sin buscar protagonismo, seguía Eliseo Grant, el barbero que un día fue humillado, pero que decidió convertir su herida en puente. Aquella tarde, la alcaldesa Juliana Meadows convocó una conferencia en la plaza principal. En el escenario se colocaron varias sillas, un atril y una pancarta con el lema Fairhill, una comunidad que aprendió a escucharse. El sol de primavera iluminaba los rostros del público. Había niños sosteniendo carteles que decían «Gracias, Eliseo», madres con lágrimas discretas, jóvenes con cámaras grabando cada segundo. A un costado del escenario, Sandra Doyle observaba con las manos entrelazadas. Vestía de civil, sin insignias, pero con una nueva dignidad en la mirada. Eva estaba junto a ella, revisando notas y saludando a los asistentes con una sonrisa radiante. Cuando la alcaldesa tomó el micrófono, su voz sonó emocionada pero firme. Esta ciudad estuvo a punto de fracturarse, comenzó, pero algo cambió. Un hombre cambió el curso de Fairhill sin levantar un puño, sin exigir venganza, sin odio. Lo hizo con serenidad, con sabiduría y con una fuerza que no se aprende en academias. Giró hacia Eliseo, que estaba sentado discretamente en una esquina del escenario, con su gorra gris y su sonrisa tranquila. El público aplaudió, no un aplauso ruidoso, sino largo, profundo, lleno de respeto. Eliseo Grant, continuó la alcaldesa, gracias por recordarnos que el verdadero liderazgo nace del ejemplo, no del poder, que la dignidad es la forma más alta de resistencia, y que cuando una comunidad se une, ni la injusticia más vieja puede seguir respirando. Eliseo se levantó lentamente. No tenía discurso preparado, nunca los tenía. Caminó hasta el micrófono con paso sereno y respiró hondo. El silencio fue absoluto. Yo no soy un héroe, dijo. Soy un hombre que tuvo miedo y decidió no quedarse callado. La gente escuchaba con atención, algunos grabando, otros simplemente cerrando los ojos para sentir cada palabra. Durante muchos años pensé que el silencio era sabiduría, pero entendí que a veces el silencio puede ser complicidad.
Y que hay momentos en los que hablar deja de ser una opción y se convierte en un deber. Se detuvo un momento, observando a los jóvenes del público. Cuando todo esto comenzó, pensé que la humillación era una maldición. Pero hoy entiendo que fue una lección. La vida te prueba de maneras que no esperas, y la forma en que respondes define quién eres. Yo elegí responder con respeto, porque aprendí que la rabia puede ganar una batalla, pero solo la dignidad gana la guerra. Sandra bajó la cabeza, con lágrimas contenidas. Eva tomó una foto, un instante que quedaría grabado en la historia de la ciudad. Eliseo prosiguió. Fairhill no cambió porque un hombre habló, cambió porque muchos decidieron escuchar. Y eso es lo que transforma al mundo. El aplauso fue inevitable, pero antes de retirarse, Eliseo levantó una mano pidiendo silencio una vez más. Y si alguna vez vuelven los días oscuros, si la injusticia intenta colarse de nuevo en nuestras calles, recuerden esto. La dignidad no necesita ruido. La justicia no necesita violencia. Solo necesita valentía. Esa noche la plaza se llenó de música. Niños corriendo, abuelos bailando, vecinos compartiendo comida. Fairhill celebraba no un evento político, sino un renacimiento. Sandra se acercó a Eliseo aún emocionada. Nunca pensé que volvería a sentirme parte de algo, confesó. Siempre pensé que el uniforme me daba identidad, pero era esto lo que me faltaba. Eliseo sonrió. A veces, uno necesita perderse para volver a encontrarse. Ella rió suavemente. ¿Y tú? ¿Qué harás ahora? ¿Retirarte? ¿Descansar? Eliseo miró el cielo estrellado antes de responder. Tal vez habrá una segunda barbería, pero esta vez, no para cortar cabello, sino para escuchar historias. Sandra asintió conmovida. Y la gente irá solo para eso. Semanas después, Eva y Mateo organizaron un proyecto documental sobre la historia de Fairhill. Se tituló El barbero y la ciudad que aprendió a escuchar. El documental viajó por festivales, universidades y plataformas digitales. Pero más allá de la fama, sirvió como material educativo en academias de policía, escuelas y centros comunitarios. En una de las escenas finales, la cámara mostraba a Eliseo sentado frente a su barbería, mirando el atardecer. Su voz en off decía: «Cuando la gente me pregunta qué se siente ser el hombre que cambió una ciudad, siempre respondo lo mismo. Yo no cambié nada. Solo recordé a las personas lo que ya sabían, que todos merecemos respeto». Un año después, un nuevo mural fue pintado en una de las paredes del centro comunitario. Mostraba el rostro de Eliseo sonriendo, con las manos extendidas entre dos mundos. De un lado, una patrulla. Del otro, un grupo de niños. Debajo, una frase escrita en letras grandes. No basta con ver, hay que entender. Cada mañana, cuando el sol tocaba el mural, parecía que Eliseo estaba mirando a la ciudad con una calma eterna. Un recordatorio silencioso de que la justicia no siempre llega con uniformes ni juzgados. A veces llega en forma de conversación, de empatía, de cambio interior. Esa tarde, Eliseo caminó por la calle principal de Fairhill. Las tiendas lo saludaban, los niños lo llamaban Señor Grant, los adultos le daban las gracias, pero él no se consideraba figura pública. Solo se consideraba parte de la comunidad que había aprendido, a través del dolor, que la unión siempre vence al miedo. Se detuvo frente a la barbería, respiró profundo y sonrió. El cartel que colgaba en la puerta decía: «Abierto para escuchar». Entró, puso una vieja canción de jazz en la radio y encendió el letrero de neón azul. Mientras barría el piso, recordó todas las noches en que pensó que su voz no valía nada. Y entendió que su mayor victoria no fue callar al racismo, sino despertar la conciencia. Fuera, el viento soplaba suave. Las luces de la ciudad brillaban con una serenidad que antes no existía. Fairhill, al fin, estaba en paz. Y mientras el sonido del saxofón llenaba la barbería, Eliseo miró por la ventana y susurró con una sonrisa: «La justicia no necesita aplausos, solo necesita ser vivida». La cámara se aleja lentamente, mostrando la barbería iluminada en medio de la noche, rodeada por el eco de risas, música y esperanza. El silencio final no es vacío. Es el silencio de una ciudad que, por fin, aprendió a escuchar.
porque cada semana compartimos historias reales de dignidad, justicia y transformación. Historias donde el respeto se gana sin violencia y el alma vence al ego.